¿Quiénes han sido los mejores cedidos y los peores en la temporada 2023-24 en la Liga? En el vídeo de hoy os lo voy a contar, y os lo voy a contar de una forma diferente. Bueno, antes de eso deciros que, ahora van a venir 3-4 vídeos de repaso de la temporada porque, estamos llegando ya al final. De hecho, hoy, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, se está jugando la jornada 35, en el momento en el que lo veáis vosotros, seguirá jugándose esa jornada 35, pero estamos ya a falta de 3-4 jornadas, por lo tanto quería empezar a hacer un repaso de la temporada al completo, y quería empezar por hablar de los cedidos, porque últimamente en la Liga Española estamos viendo a muchísimos cedidos, y lo quería hacer de una manera diferente. Lo vamos a hacer en formato tier list, ¿vale? Pero no el tier list habitual, el que estáis viendo, en el que hay una persona con el ordenador arrastrando jugadores, sino que yo voy a ir tier por tier. Vamos a empezar por el tier peor, por el de decepción total. Os voy a contar qué jugadores, qué cedidos voy a meter ahí, y así sucesivamente con todos los tiers. Hay que decir que he cogido solo a 25 jugadores que han estado cedidos esta temporada en la Liga, y que he puesto un pequeño requisito para estos jugadores: que hayan jugado un mínimo de 1000 minutos en Liga, y en caso de que hubieran llegado en el mercado de invierno hayan jugado un mínimo de 500. ¿Por qué? Porque creo que para valorar a un jugador hay que verlo durante un tiempo suficiente. Y para mí este tiempo suficiente son, como digo, estos 1000 o 500 minutos dependiendo de cada caso. Y sin más dilación voy a empezar por la categoría de decepción total. Y en esta categoría voy a hablar de 5 jugadores. Aquí a mano izquierda, a mi izquierda, vayan a empezar a salir los jugadores. Después iremos haciendo pequeños repasos de cómo quedan. Y el primero de esta categoría de decepción total es Kieran Tierney, lateral izquierdo escocés que ha estado cedido en la Real Sociedad procedente del Arsenal esta temporada. Para mí ha sido una grandísima decepción por el simple hecho de que pensaba que la Real, su posición más débil era ese lateral izquierdo. Y además, con la salida de Diego Rico, se tenían que reforzar sí o sí en esa posición. Pensaba que Kieran Tierney iba a ser titular indiscutible, sobre todo en noches de Champions o contra grandes equipos, sobre todo por su calidad defensiva. Pero la realidad ha sido otra, la realidad es que Ayén Muñoz había sido el titular y el que había dado mejor rendimiento en el lateral izquierdo hasta que se lesiona y llega Javi Galán, y aún así Javi Galán vuelve a ser el mejor lateral izquierdo. Por lo tanto, Kieran Tierney, que para mí tenía que haber sido titular, es una decepción total. Y pasamos al siguiente jugador, y no voy a cambiar de posición. Sí de ciudad, sí de equipo, pero no de posición. Y quiero hablaros de Johan Mojica, jugador que ha estado cedido en Osasuna procedente del Villarreal y que para mí ha sido una grandísima decepción. Y os voy a explicar el porqué. Johan Mojica creo que es un jugador que venía muy bien en Osasuna. Ya sabéis que Yago Barrasate muchas veces alineaba esa defensa de 5, en el que le daba mucho vuelo al lateral izquierdo o al carrilero izquierdo, y para mí Johan Mojica en esta posición era perfecto. Pero la realidad ha sido que ha sido un jugador que no ha aportado prácticamente nada en ataque y que además defensivamente ha sido un problema para Osasuna en todo momento. De hecho, en este final de temporada está jugando de extremo izquierdo por delante de un lateral puro como es Juan Cruz. Siguiente jugador, un conocido de la liga como es Maxi Gómez, que esta temporada ha estado cedido en el Cádiz procedente del Trabzonspor. La verdad que todo parecía apuntar a que Maxi Gómez iba a ser el solucionador de todos los problemas de ataque del Cádiz. El Cádiz es un equipo con muchísima falta de gol, y parecía que el uruguayo podía ser la solución a esta falta de gol. 0 goles en lo que va de temporada no parecen ser la solución al ataque del Cádiz. Por lo tanto, Maxi Gómez, obviamente, viendo sobre todo lo que había demostrado en la Liga en Celta y Valencia, ha sido una decepción total y posiblemente una de las mayores decepciones de esta temporada, junto al siguiente jugador que os voy a comentar, que es el portero del Real Madrid, Kepa Arrizabalaga. Y aquí no posiblemente vaya a hablar mal o vaya a ser una decepción Kepa por su rendimiento, porque realmente creo que los partidos que jugó, el rendimiento tampoco había sido tan malo. Pero la realidad es que creo que un jugador que le costó al Chelsea 80 millones, que llega al Real Madrid, creo que debería de ser titular. Y la realidad es que Lunin, el portero ucraniano, ha sido titular por delante de él. Creo que Kepa lo tenía todo de cara, llegaba con un gran nombre, sobre todo por esos 80 millones que pagó el Chelsea, llegaba para sustituir a un Courtois que se iba a perder toda la temporada prácticamente, y aún así Kepa no ha conseguido ser titular. Y vamos a cerrar este nivel, este tier, con Joao Cancelo. Obviamente había que meter aquí a Joao Cancelo porque para mí es un jugador con una calidad diferencial, que es verdad que posiblemente el estilo de juego del Barcelona esta temporada no le haya ayudado mucho,
pero aún así creo que Joao Cancelo tenía que haber dado más y tenía que haber sido mucho más diferencial, sobre todo con balón, y no lo ha sido. Ha cometido errores groseros, sobre todo en defensa, y para mí Joao Cancelo ha sido una grandísima decepción. Así que repasamos este tier. Se nos quedan Kieran Tierney, Johan Mojica, Maxi Gómez, Kepa Arrizabalaga y Joao Cancelo. Y pasamos así al siguiente nivel, al siguiente tier, y este le he llamado ni fu ni fa. Aquí la verdad que vamos a encontrarnos a esos jugadores de los que tampoco había unas expectativas increíbles, que no han dado un grandísimo nivel, tampoco ha sido una decepción, pero bueno, como dice la propia palabra, ni fu ni fa. Y vamos a empezar por hablar de otro delantero del Cádiz. Este llegó en el mercado de invierno y obviamente estoy hablando de Juanmi. Juanmi, que ha marcado 3 goles desde su llegada al Cádiz en el mercado de invierno. Sí que es verdad que 2 de esos goles fueron importantes porque le dieron al Cádiz una victoria contra el Atlético de Madrid en casa, pero aún así creo que 3 goles en media vuelta, es decir, 3 goles desde el mercado de invierno, es un número bastante pobre para sobre todo conseguir la salvación en el Cádiz. Siguiente jugador, y nos vamos rumbo a Almería. Aquí la verdad que, esto hay que decirlo, en Almería es bastante complicado analizar jugador por jugador porque la verdad es que la temporada del equipo ha sido mala en general y ha sido decepcionante. Y aquí quiero hablaros de Idris Ubaba, que creo que era un jugador que en primera división había demostrado varias cosas en el Mallorca, que de hecho había sonado para ir a clubes de mayor rédito que el Mallorca, acaba cedido en Almería en ese trueque raro con Samu Costa, y creo que aquí sin duda el Mallorca ha salido ganando con Samu, porque la verdad es que la temporada de Idris Ubaba en Almería no ha sido una decepción total, pero tampoco ha sido para echar cohetes. Y vamos a pasar de un Joao a otro, porque antes hablábamos de Joao Cancelo en decepción total y ahora vamos a hablar de Joao Félix en ni fu ni fa. Sí que es verdad que si cogemos los números y cogemos los datos del portugués, 7 goles y 3 asistencias creo que no son malos números para un jugador que durante la mayor parte de la temporada ha sido suplente. Aún así, hay que tener en cuenta que costó 120 millones el Atlético de Madrid y que llegaba al Barcelona, yo creo que para solucionar el problema en la banda izquierda. Y la realidad es que finalmente jugadores como Lamine Yamal, que con 16 años hayan pasado por encima de él y hayan sido más importantes, habla bastante de que el luso, a pesar de no haber hecho una mala temporada, haya sido un ni fu ni fa. No lo considero una decepción total porque al final marcar 7 goles como suplente no está nada mal, pero creo que el portugués no llegaba para esto. Y de un jugador cedido en el Barça vamos a pasar a un jugador cedido por el Barça en la Unión Deportiva Las Palmas, y estoy hablando de Julián Araujo. La verdad que este jugador yo no lo conocía mucho, pero pintaba bastante bien, pintaba maneras, y pensaba que en Las Palmas, en un fútbol tan asociativo y tan ofensivo, podía funcionar bastante bien. Pero la realidad es que no has terminado de ser titular durante toda la temporada. Varias veces hemos visto a Alex Suárez en este lateral derecho, hemos visto a Marvin Park, y yo pensaba que Julián Araujo se iba a sentar en la titularidad. Por eso creo que no ha hecho una mala temporada, pero creo que es un ni fu ni fa. Y por último os voy a hablar de Boubakary Soumaré, jugador que ha estado en el Leicester cedido por el Sevilla, y aquí tenemos que partir de que yo no tenía grandes expectativas con el mediocentro francés. Recordemos que hizo grandísimas temporadas en el Lille, eso le llevó a fichar por el Leicester, pero que venía de descender la temporada pasada con el cuadro inglés, y que esta temporada en el Sevilla, a pesar de haber jugado como titular la mayor parte de la temporada y a pesar de haber sido importante, pues bueno, ni él ni el equipo han hecho una buena temporada. Y así quedaría este segundo tier, este ni fu ni fa, con Julián Araujo, Joao Félix, Soumaré, Baba y Juanmi. Y ahora vamos a pasar al tier donde más jugadores vamos a encontrar, al tier de buen rendimiento. Aquí sí que es verdad que bueno, es complicado analizar a todos los jugadores por igual, ¿no? Obviamente unos han tenido mejor rendimiento que otros, pero he querido meterlos a todos en un mismo tier, porque si no podríamos estar haciendo una clasificación sin fin. Y vamos a empezar por un jugador que sí que es verdad que ha venido de más a menos porque tuvo una lesión y eso le hizo perderse varios partidos, y estoy hablando de Marc Roca, un jugador que la temporada pasada hizo una mala temporada en el Leeds. Bueno, tanto él como todo el equipo acabaron descendiendo a segunda división, a la Championship, y la verdad que su cesión al Betis, bueno, a mí me generaba bastantes dudas porque no sabía si realmente iba a contarlo con los minutos necesarios que creo que tiene que tener un jugador como Marc Roca para ser importante. Pero la realidad es que Pellegrini desde un principio confió en él, fue el sustituto de alguna manera de Guido cuando se lesionó y también de William Carvalho cuando se lesionó, y la verdad es que el rendimiento fue buenísimo. Sí que es verdad que después de esa lesión y con el fichaje de Johnny Cardoso ha perdido un poco de importancia, pero la temporada para mí es buena y sin duda Marc Roca ha dado un buen rendimiento. Y quiero hablaros por primera vez de dos porteros que sí que han dado un buen rendimiento. Antes hablábamos de Kepa como una decepción y hoy ahora voy a hablaros de dos porteros que sí que han dado
un buen rendimiento. El primero es Luis Maximiano, portero de la Almería. Sí que es verdad, como decía antes, que es complicado analizar a Luis Maximiano, ¿no? Realmente la Almería ha encajado muchísimos goles y es complicado hablar del portero de la Almería, pero es que la realidad es que si Luis Maximiano no hubiera estado en esa portería, posiblemente la Almería hubiera encajado bastantes más goles de los que ha encajado. Por lo tanto, para mí Luis Maximiano ha dado un buen rendimiento, y igual que ha dado un buen rendimiento también Augusto Batalla. La verdad que sorprende que estemos hablando de dos porteros que sus equipos han descendido o prácticamente están para descender, porque el Granada todavía no es matemático. Aún así, creo que hablar de dos porteros que, pero como decía, prácticamente han descendido, pues parece complicado en buen rendimiento, pero es que la realidad es la que es. Luis Maximiano ha sostenido durante muchos partidos a la Almería y Augusto Batalla, bueno, pues obviamente desde que llegó ha dado un salto de calidad. El Granada era un equipo que hacía aguas en defensa y sobre todo en la portería, y con la llegada del argentino pues la verdad que hubo una grandísima mejora. De hecho, con él en la portería, el Granada por primera vez dejó la portería a cero durante 3 jornadas. Y de la portería vamos a pasar a la delantera, y aquí os quiero hablar de Joselu Mato, delantero centro del Real Madrid, que posiblemente, estoy grabando esto a poco después de que se haya jugado esa semifinal de la Champions League, en donde Joselu ha marcado 2 goles y ha metido al Real Madrid en la final, bueno, posiblemente si tuviéramos en cuenta la Champions sería un rendimiento top, pero teniendo en cuenta la Liga y que ha sido suplente durante prácticamente toda la temporada, bueno, yo lo voy a dejar en buen rendimiento. Ha marcado 9 goles y podríais decir que Joao Félix, pues bueno, no ha tenido tanta diferencia, pero creo que hay que tener en cuenta que Joselu es un jugador que llegaba para ser suplente y para tener pocos minutos, pero minutos importantes, y creo que marcar 9 goles teniendo en cuenta los poquísimos minutos con los que ha contado en el Real Madrid es dar un muy buen rendimiento. Y vamos a pasar ahora a hablar de otro lateral izquierdo, ya es el tercero del que hablamos en este tier o en este vídeo de hoy, y es que Diego Rico para mí ha sido posiblemente detrás de Miguel Gutiérrez el mejor lateral izquierdo de la categoría. 7 asistencias, sobre todo acumuladas en ese primer tramo de Liga donde el Getafe parecía que estaba mejor. Ahora sí que es verdad que ha dado un pequeño bajón, pero Diego Rico con 7 asistencias obviamente ha dado un buenísimo rendimiento en un lateral izquierdo que parecía ser un problema para el Getafe. Y voy a hablaros ahora de 2 delanteros. El primero, Samu Morodion. Sí que es verdad que en las últimas jornadas ha perdido la titularidad, que Quique García está entrando delante de él en el 11 titular, pero aún así creo que en su temporada de debut, de haber marcado 8 goles con el Alavés en Primera División, es tener un gran rendimiento y unos grandes números. También hay que decir que ha estado peleado con el gol durante toda la temporada. De hecho, es el delantero con peor expected goal, es decir, el peor en aprovechar las oportunidades que ha tenido. Y vamos a hablar también de Choco Lozano, delantero de la Almería, que llegó en el mercado de invierno. Y sí que es verdad que los datos no son espectaculares, pero 3 goles en las últimas 3 jornadas hablan de que el Choco Lozano ha dado un buen rendimiento. Son los mismos datos que Juanmi, pero sí que es verdad que el Choco, aparte de los goles, ha aportado muchísimo a la delantera de la Almería, que estaba un poco huérfana con las lesiones de Luis Suárez y de Ibrahima Koné. Y vamos a cerrar este tier con 2 últimos jugadores. El primero, Eric García, central, cedido por el Barça en el Girona. La verdad que con Eric era complicado hacer un análisis, porque la verdad que las últimas temporadas en el Barcelona habían sido por lo menos decepcionantes, ¿no? Creo que al final es evidente que era un jugador muy joven, que es un jugador bastante endeble físicamente y que le hacía falta tener un contexto idóneo para rendir. En el Barça no lo tuvo y creo que en Girona sí que lo ha tenido. Y por último, en esta categoría, pues vamos a cerrar con Robert Navarro, jugador del Cádiz. Sí que es verdad que sus datos son bastante tristes, 1 gol y 1 asistencia, si no me equivoco, pero bueno, lo he metido en buen rendimiento sobre todo por todo lo que le ha aportado, por ese desequilibrio que le ha aportado al ataque del Cádiz, que la verdad que a pesar de Robert Navarro, creo que ha hecho una mala temporada y que se merece descender. Y vamos ahora sí al último tier, al mejor tier, en el que vamos a encontrar a los jugadores que han dado un rendimiento top. Y aquí es verdad que hay jugadores diferentes, unos que ya conocíamos de alguna manera y que han dado un rendimiento por encima de lo que esperábamos, y otros que eran unos auténticos desconocidos. Y si os parece, voy a empezar hablando del central del Alavés, Rafa Marín, que la verdad que es un jugador que la temporada pasada estaba jugando en primera ref en el Real Madrid Castilla, que llegó a un Alavés en el que yo pensaba que a priori iba a ser suplente por detrás de Alexander Sedlar y de Abkar, pero la verdad es que se ha aprovechado muy bien de la lesión del primero y sobre todo de la Copa África del segundo, y ha sido titular durante toda la temporada. Ha tenido que cambiar muchas veces de pareja, lo hemos visto con Rubén Duarte, lo hemos visto con Tenaglia, lo hemos visto con Abkar, lo hemos visto con Sedlar, pero la verdad es que el único fijo ha sido él. Y voy a hablaros de otros 2 centrales, porque la verdad es que es sorprendente la cantidad de centrales que están dando un buenísimo rendimiento esta temporada. El segundo del que quiero hablar es Gerson Mosquera, central que llegó en el mercado de invierno al Villarreal y que creo que era más que necesario en el cuadro del submarino amarillo. Todavía recuerdo
las palabras de Marcelino después de un partido, no recuerdo qué partido fue, que dijo que si seguían defendiendo así, descenderían a segunda. Y ahora mismo el Villarreal está peleando por Europa. Y creo que uno de los motivos es que Gerson Mosquera ha mejorado muchísimo la parcela defensiva. Ni Mateo Gavia, ni Jorge Cuenca, ni de hecho Raúl Albiol por momentos de la temporada estaban funcionando. Y la verdad es que con la llegada del cafetero el Villarreal ha dado un grandísimo salto de calidad en la parcela defensiva. Al igual que Chadi Riad ha dado un grandísimo salto de calidad en la defensa del Betis. De hecho, era un jugador que prácticamente era desconocido y ha acabado yendo con Marruecos a la Copa África. Junto a Petzela, creo que han formado una grandísima pareja de centrales que durante temporadas en el Betis parecía que era imposible de encontrar, y creo que Chadi Riad ha dado un rendimiento top teniendo en cuenta que era un jugador prácticamente desconocido. Y obviamente tengo que cerrar este vídeo de hoy y este tier de top con dos jugadores del Girona. El primero, Jan Couto. Este jugador posiblemente sea el más conocido o era el más conocido de todos los que están en este tier, pero es que creo que si no existiera un jugador llamado Daniel Carvajal, Jan Couto sería el mejor lateral derecho de la categoría, y esto habla bastante bien teniendo en cuenta que está jugando en el Girona. 8 asistencias ha dado el lateral brasileño, que le han llevado, por cierto, oficial en el día de hoy, a la Copa América con Brasil. Posiblemente esto era impensable a principio de temporada. Tal vez también era impensable que el Girona se iba a meter en Champions y que iba a estar peleando por esa segunda plaza. Pero sin duda creo que la cesión de Jan Couto es top. Y por último, tengo que hablar obviamente de Savinho. Porque sí, hay que decirlo, Savinho está cedido por el Troyes en el Girona. El Troyes es un equipo que acaba de descender a tercera división francesa. De hecho, no ha jugado ni un minuto con el equipo francés. La temporada pasada estuvo cedido en el PSV Eindhoven y, hay que decirlo, prácticamente no jugó. Llegaba a Girona como un desconocido. Iba a decir prácticamente, pero no, era un desconocido. Y Savinho, con 8 goles y 9 asistencias, sin duda, ha sido para mí la mejor cesión de esta temporada en la Liga Española. Y hasta aquí este vídeo de hoy. Como decía, solo he podido coger a 25 jugadores para que el vídeo no se hiciera larguísimo. Por lo tanto, si queréis saber qué opino de otros jugadores que han estado cedidos, me lo podéis dejar en comentarios y lo hablamos y lo debatimos sin ningún problema. De los jugadores de los que he hablado también podéis dejar en comentarios vuestra opinión, porque obviamente esto es mi opinión y esto no es ni la verdad ni la realidad cierta. Es simplemente mi opinión. Y como decía, si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un like, os podéis suscribir porque van a venir varios vídeos de análisis de final de temporada de la Liga, así que suscribiros y activar la campanita para que YouTube os recomiende y os avise de los próximos vídeos.